Hola amigos de Biblia versus Religión. Hoy les traigo una sorpresa. Encontré un comentario bíblico con un artículo de nada más y nada menos que de A.T. Robertson sobre la coma juánica. Él cuenta la historia de cómo ésta se introdujo en el texto recibido y por extensión en la versión King James inglesa y la versión española Reina Valera. Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Antes de pasar a la obra que les comentaba al principio en la introducción, quisiera recordarles lo que A.T. Robertson dice sobre 1 de Juan 5:7, la famosa coma juanina, en el comentario al texto griego del Nuevo Testamento publicado por la casa Clie. En 1 de Juan 5:7 leemos: porque tres son los que dan testimonio. En este punto de la Vulgata Latina de las palabras, en el texto Receptus, que no aparece en ningún manuscrito griego, excepto en dos cursivos tardíos, el 162 en la Biblioteca Vaticana del siglo XV y el 34 del siglo XVI en el Trinity College de Dublín. Jerónimo no lo tenía. Cipriano aplica el lenguaje de la Trinidad y Prisciliano lo tiene. Erasmo no lo incluyó en su primera edición, pero se ofreció precipitadamente a insertarlo si un solo manuscrito griego lo tuviera. Y se le presentó el número 34 como si hecho bajo pedido. La edición espuria, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y hay tres que dan testimonio en la tierra, la última cláusula pertenece al versículo 8. El hecho y la doctrina de la Trinidad no dependen de esta edición espuria. Algún escriba latino se asió de la exégesis de Cipriano y la escribiría en el margen de su texto, y así se introdujo en la Vulgata y finalmente en el texto Receptus al plegarse Erasmo a las presiones sobre él ejercidas. Desgraciadamente, y es la cruda realidad, los trinitarios mantuvieron la lectura espuria en la Reina Valera 1960 y así se ha mantenido en otras revisiones de la Reina Valera. Pueden quitar el nombre de Dios, por ejemplo, de la Reina Valera contemporánea. Sin embargo, no para quitar algo espurio, algo apócrifo, algo que pertenece al pensamiento humano, no al pensamiento divino. Esa es la realidad de la traducción Reina Valera en las ediciones modernas. Se justificaba que Casiodoro de Reina, en su momento, por cualquier duda, haya mantenido la lectura. Sin embargo, es injustificable hoy día mantener este error en la versión más usada en el mundo evangélico. Pero como les prometí al inicio del video, la verdadera historia de cómo llegó este texto a la versión King James y a la versión Reina Valera está aquí, en este comentario de principios del siglo XX. Comentario bíblico de Abingdon, donde aparecen una serie de artículos muy interesantes sobre crítica textual, sobre costumbres en la época bíblica, sobre la vida de Jesucristo, en la introducción al mismo. Por ejemplo, en la página 34 aparece el artículo La transmisión del Nuevo Testamento, por nada más y nada menos que A.T. Robertson. Cuando Erasmo publicó su primera edición, fue censurado por Túnica por haber omitido el pasaje de 1 de Juan 5, 7 y 8 sobre la Trinidad. En un momento de arrebato, Erasmo dijo que si se encontraba ese pasaje en un solo manuscrito griego, él lo insertaría. En otras palabras,
hizo una apuesta. El pasaje fue traducido de la Vulgata e interpolado en el griego cursivo 61 del siglo XVI, actualmente en Dublín. Erasmo sospechaba la verdad de los hechos, pero cumplió su palabra y lo introdujo. Cuando fue eliminado correctamente de la versión revisada inglesa, se levantó el clamor de que se había hecho eso para apoyar el unitarianismo. La verdad es que nunca debió haber sido introducido en el texto griego. En la versión Hispanoamérica, donde también se ha eliminado el pasaje en cuestión, se da al pie la variante del texto Receptus del Nuevo Testamento. Resumamos lo que dice A.T. Robertson de forma muy sencilla. La Reina Valera, sí, esa que usted tiene en casa, de 1960, y quizás otras ediciones a excepción de La Mundo Hispano, que es una editorial bautista que corrige este error que por siglos se ha mantenido en la palabra de Dios. ¿Cómo ocurrió? Bueno, sencillamente el texto Receptus o texto recibido es el que sirve de base para hacer la versión de Casiodoro de Reina y posterior las revisiones en su mayoría como la de Valera y la de 1909, 1960, 1977, 95, contemporánea, incluso la versión de 2023, 2024, no recuerdo, de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Repito, a excepción de la revisión que hace la editorial o casa bíblica Mundo Hispano. La realidad fue que Erasmo, ante la presión del clero usando a túnica, van a llevarlo a tomar una decisión apresurada. Apuesta que si le traen un solo manuscrito donde apareciera en griego la lectura antes citada, entonces él la introduciría en su próxima revisión del texto recibido. Lamentablemente, Túnica, con la ayuda de algún escriba, por supuesto, falsifica, es lo más probable, este manuscrito. Erasmo se da cuenta de ello, incluso lo deja entrever en la nota crítica a su Nuevo Testamento, pero no le queda más remedio que introducir este pasaje espurio en la Sagrada Escritura. Usted puede estar a favor o en contra de la Trinidad, pero debería respetar el texto bíblico, cosa que no han hecho los revisores de la versión Reina Valera. Esto es, mis amigos, Biblia versus Religión.